¿Por qué existe el mal y dónde se originó? Estas y otras preguntas más las responderemos en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo trimestre. Gracias a nuestro Dios que estamos iniciando con este trimestre nuevo, básicamente el último de este año eclesiástico, de este año 2022, y nos sentimos contentos de que hasta este momento estés formando parte de este proyecto, y la verdad es que nos da alegría que puedas compartir con nosotros este espacio y así enriquecer tu vida espiritual. Así que pues nada, más que agradecerte e invitarte para que sigas apoyando este proyecto, compartiéndolo, dejando tu like, comentando con nosotros, y por supuesto, si aún no te has suscrito y nos sigues, pues invitarte a que lo hagas. En la parte de abajo está el botón de suscribirse y pues activa la campanita de notificaciones para que de esa manera cada vez que subamos un video tú te enteres de la notificación y puedas estar allí interactuando con nosotros a través de estos videos. Te hemos venido repitiendo que estamos preparando material nuevo y nos sentimos muy contentos por eso, y estamos seguros que va a ser de mucha bendición, así que con mayor razón invitarte para que te suscribas a este canal. Y bueno, vamos a entrar entonces en la última lección de este año eclesiástico, y vamos a la lección que va a llevar como título en este trimestre: la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ese es el título general de la lección de este trimestre, donde vamos a estar hablando pues acerca del origen del mal, de las consecuencias que esto ha traído al ser humano, y también la esperanza de cómo ponerle fin a esta situación en nuestra vida y en nuestro mundo. Y para arrancar con la lección número 1 para el 1 de octubre del año 2022, el título de la lección es Rebelión en un universo perfecto. Rebelión en un universo perfecto. Un título que ya nos da una idea de lo que va a tratar básicamente el trimestre y también la lección de esta semana. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Isaías capítulo 14 verso 12, que dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Un texto que nos habla acerca pues de lo que sucedió cuando el pecado entró a este mundo, y de cómo Satanás, Lucifer en su momento, pues llegó a formar parte o a ser el originador del mal en este mundo y pues en todo lo que nos rodea. Y la lección de este trimestre, pues, o de esta semana mejor dicho, es justamente, tiene ese énfasis, ayudarnos a entender un poco acerca de dónde se origina el mal, por qué se origina el mal, y de esa manera pues entender un poco más otros aspectos de nuestra vida como seres humanos. Y mira, realmente pues hay muchas personas que tratan de darle una explicación al origen del mal en nuestro mundo. Hay muchas personas que incluso hacen o se basan en lo que menciona la mitología griega y pues muchas cosas más que tratan de darle la respuesta a este interrogante, pero realmente nosotros sabemos que el mal no se origina en este mundo como tal, sino se origina en un mundo perfecto, en el reino de los cielos, se origina en el cielo y con un ser que fue creado de manera perfecta. Y esta semana pues vamos a tratar de entender un poquito. Realmente creo que como seres humanos nos resulta difícil hablar de este tema y comprenderlo,
porque nuestra mente llega a cierto límite y después de eso ya no nos es posible comprender más allá. Pero pues vamos a tratar de, a lo largo de este estudio, comprender un poco más acerca de este tema. Y vamos a pasar a la primera parte del día domingo, la creación, una expresión de amor. Mira, en nuestro mundo encontramos mensajes muy ambiguos, encontramos mensajes que contrastan entre una cosa y otra. Y mira, yo recuerdo especialmente, tenía un compañero en la universidad que él decía que el chayote era producto del pecado, ¿no? Era una expresión que él utilizaba, pero muestra precisamente, ¿no?, lo que ese contraste entre el bien y el mal, porque el chayote es algo que nosotros podemos comer, es un alimento que podemos comer, pero está forrado, por así decirlo, de espinas. Y si tú lo intentas tocar, pues seguramente te vas a llevar un buen pinchazo, ¿no? Pero es algo que al final de cuentas puedes comer. Y nosotros vemos este tipo de contrastes pues a nuestro alrededor en todo momento. Las rosas son flores muy bonitas, pero aunque son flores muy bonitas, están llenas de espinas y si las tocas así nada más te causan daño. Entonces vemos que hay ese tipo de contrastes y eso es interesante, pero cuando Dios creó este mundo lo hizo como una expresión de amor. Y mira, quiero invitarte a que podamos leer juntos lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Primera de Juan 4:8 dice allí la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice allí Primera de Juan 4:8 que Dios es amor y el que no ama no le ha conocido a Él. Mira, esto implica cuestiones muy importantes porque nos demuestra la razón de por qué Dios creó este mundo. ¿Por qué lo creó Dios? Por amor. Dios creó este mundo porque ama al ser humano, porque su naturaleza, su carácter es amor. El carácter de Dios es así. Y el amor es algo que no puede ser ocultado, es algo que tiene que ser expresado. Y por lo menos hay 3 implicaciones básicas en cuanto a este punto, hablando acerca de que Dios es amor. ¿Cuáles son esas implicaciones básicas? Número 1, por naturaleza, el amor no puede existir encerrado en sí mismo, sino debe expresarse. Y Dios lo expresó cuando creó este mundo, cuando creó al ser humano, cuando creó a cada árbol, cada animal. Dios estaba expresando su amor y era una manera de manifestar su naturaleza, su carácter. Y esa es la primera implicación, el amor debe ser expresado. La segunda implicación tiene que ver con el hecho de que todo lo que Dios hizo es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Esto incluye sus obras creadoras. Dios lo expresó, pero todo lo que vemos a nuestro alrededor es justamente eso, es una demostración del amor de Dios por el ser humano. Y es maravilloso porque Dios básicamente lo hizo todo para que nosotros pudiéramos vivir en un mundo donde nos sintiéramos felices, donde nos sintiéramos a gusto, donde nos sintiéramos cómodos con la vida que Él nos quería regalar. Y la tercera implicación tiene que ver con lo siguiente: puesto que Dios es amor y todo lo que hace expresa su amor, Él no puede ser el originador del mal. Dios es amor y hay mucha gente que le atribuye el origen del mal a Dios, porque de Dios viene el bien y la gente piensa que también de allí puede venir el mal. Pero si Dios es amor, entonces Dios no puede manifestar tampoco, no puede manifestar el mal. Él conoce, Él sabe lo que el mal causa en la vida del ser humano. Él sabía, por eso Dios le advirtió a Adán y Eva: no coman de ese árbol, porque van a ser conocedores del bien y del mal. Y Dios sabía las consecuencias que el mal traería a la vida del ser humano. Pero el hecho de que Dios conociera las consecuencias del mal no quiere decir que Dios fuera el originador del mal. No quiere decir que Dios fuera el que a propósito trae el sufrimiento a la vida del ser humano. No.
Realmente el carácter de Dios está basado únicamente en su amor y se expresa a través de todo lo que Él hizo por nosotros cuando creó este mundo. Se expresa en cada cosa que nos rodea de la creación. De esa manera el amor de Dios es expresado por el ser humano. Pero mira, una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios por el ser humano, ¿sabes cuál es? Es la libertad. Y de eso es de lo que nos habla la parte del día lunes. El libre albedrío, el fundamento del amor. Esta es la expresión más grande del amor de Dios por el ser humano. Y mira, dice allí el versículo 7, estamos leyendo 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Dice allí 1 de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice allí el texto bíblico que el amor proviene de Dios. Y si proviene de Dios y si yo soy un cristiano, entonces tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque el que ama, dice allí, entonces es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, el que tiene a Dios realmente en su vida, tiene entonces que manifestar ese amor. Y esto es impresionante porque, te decía hace unos momentos, la manifestación más grande de Dios para con el ser humano fue la libertad. Dios, cuando creó este mundo, sabía de antemano lo que iba a suceder. Sabía que Lucifer se rebelaría, sabía que Adán y Eva pecarían, pero a pesar de ello, Dios no decidió crear robots. Dios no pensó en crear personas que le obedecieran por miedo, que le obedecieran solamente por conveniencia. Dios no decidió crear personas que le obedecieran porque estaban obligados a hacerlo. No, Dios decidió colocar en el ser humano esa libertad de decidir, y en cada uno de los ángeles también Dios colocó la libertad de decidir si querían obedecerle o no. Porque al final de cuentas Dios nos invita a amarlo, pero a amarlo por voluntad propia. A amarlo porque es nuestra decisión y no porque sea nuestra obligación o porque seamos realmente hacerlo por miedo o por otra cosa, sino que Él desea que lo hagamos realmente por amor. Sin embargo, hay un gran peligro y tiene que ver con el hecho de que cuando abusamos de nuestra libertad, cuando abusamos de ese libre albedrío que Dios nos ha dado, muchas veces es allí cuando terminamos cometiendo errores, es allí cuando muchas veces terminamos lastimándonos o dañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque abusamos de ese privilegio, de esa bendición que Dios nos da. Y por esa razón es importante actuar con responsabilidad, actuar sabiendo que es cierto, el libre albedrío es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Y hay una frase muy icónica que dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, saber que es cierto, Dios me creó con la libertad de decidir amarle o no, pero también saber que si yo decido amarle o no, eso traerá consecuencias a mi vida, ya sean buenas o malas, porque al final de cuentas, pues es así. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la libertad de vivir su vida, cada uno de nosotros tiene la libertad de hacer o de no hacer lo que desee con su vida, porque Dios cuando nos creó con eso, y esa es la manifestación más grande del amor de Dios para cada uno de nosotros. Saber que Él no nos obliga a nada. Y es que, mira, realmente así es como tú sabes que alguien te ama. Porque tú no puedes obligar a alguien a amarte. Tú no puedes amar a una persona a la fuerza. Tal vez puedas intentarlo y puedas fingir muy bien que amas a esa persona. Puedas creer que realmente amas o que esa persona realmente te ama a ti. Pero el amor no es algo que pueda ser obligado. Si amas a alguien por obligación, entonces no es amor. Y lo mismo sucede con la libertad. Si amáramos a Dios por obligación, entonces no sería verdaderamente amor. Por eso Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros libertad para elegir si decidimos amarle o no.
pasemos a la parte del día martes. Vamos a hablar acerca del día martes y en el día martes vamos a hablar acerca de la misteriosa ingratitud. Estamos hablando acerca de esto y ya vamos a hablar un poco más acerca de lo que sucedió con el origen del mal en este mundo. Y vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 28. Mira, allí en el capítulo 28 de Ezequiel nos está hablando acerca del rey de Tiro. Y es que pues allí en lo que nos menciona el capítulo 28 del libro de Ezequiel se hace una comparación, una analogía, por así decirlo, entre lo que era el rey de Tiro, la advertencia para el rey de Tiro, que era una ciudad importante, era una ciudad antigua, próspera, con un puerto fructífero, y cómo este gobernante se llenó de orgullo, se llenó de riquezas, y de esa manera pues se hacía se hacía llamar Dios. Y lo compara con lo que sucedió en el cielo con Lucifer, con este ser que fue creado por Dios. Mira, para poner en contexto un poquito esta situación, la Biblia nos menciona que Lucifer también fue creado por Dios. Y antes de ser Satanás, antes de ser diablo, era Lucifer, era un ángel que tenía una posición, que tenía un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Pero lamentablemente se llenó de orgullo, lamentablemente se llenó de avaricia, de ese deseo de ser semejante a Dios, porque el propósito y lo que sucedió en el cielo fue justamente eso. Y mira, escucha lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice allí: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando Dios creó este mundo, lo creó de manera perfecta. Todo lo hizo perfecto. Realmente Dios hizo todo perfecto, incluso el corazón de Lucifer. Pero lamentablemente, como dice allí el verso 15, el corazón de Lucifer se llenó de maldad. Y esto lamentablemente pues fue lo que llevó a Lucifer a esa rebelación contra Dios, a intentar rebelarse contra Dios. Y es que lo que te decía hace unos momentos, lo que sucedió fue que Lucifer no estuvo conforme con su posición, con su lugar en el reino de los cielos. Él quería ser semejante a Dios, pero pues sabemos que como Dios no hay nadie más, y eso Dios no podía permitirlo tampoco. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se genera ese deseo, ese orgullo, esa ingratitud en el corazón de Lucifer? Mira, realmente son preguntas que van más allá de nuestro entendimiento. Son preguntas que pues lamentablemente no podemos llegar a comprender al 100%, y es algo triste, es algo lamentable, porque pues al final de cuentas creo que como seres humanos sufrimos las consecuencias de este mundo, pero pues no podemos llegar a entender lo que sucedió al 100%. Sin embargo, sabemos, y lo que la Biblia nos dice es que justamente ocurrió esto en este lugar perfecto que Dios había creado. Y mira, hay una cita en lo particular que nos mencionaba la parte de la lección del día martes que me gustaría compartir contigo. Dice aquí: el pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. Mira, te decía, lamentablemente no podemos llegar a entender por qué se origina esto, pero sabemos que se origina en el corazón de un ángel que fue orgulloso, de un ángel que se olvidó de que si estaba o de que si había sido creado era solamente gracias a Dios. Y creo que es algo que nosotros como seres humanos no podemos olvidar. Hoy en día el ser humano se mofa, hoy en día el ser humano se quiere colocar incluso por encima de Dios, cuando realmente creo que nunca vamos a estar ni a la altura de lo que es Dios. Creo que como seres humanos pues realmente
hemos sido creados en una categoría, por así decirlo, más abajo de nuestro Dios, y igual que los ángeles han sido o fueron creados en una categoría más abajo de Dios. Y yo creo que nunca debemos olvidar entonces que sí, somos especiales para Dios, que sí, Dios nos ama, que sí, Dios somos la corona de su creación, pero al final de cuentas nunca vamos a poder llegar a ser iguales a Dios. Y creo que no debemos olvidar eso y no debemos permitir que nuestro corazón entonces se llene de orgullo, se llene de esos sentimientos que abarcaron el corazón de Lucifer cuando entró el pecado en su vida. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles, donde nos va a hablar acerca justamente de eso, de lo que experimentó Lucifer en ese momento en su corazón. Y nos habla acerca del precio del orgullo. Y es que el orgullo fue el primer pecado. Realmente el primer pecado no fue en Adán y Eva. Muchos piensan que el pecado se originó en Adán y Eva en el jardín del Edén, pero no, el pecado inició mucho antes. Y el primer orgullo no fue la desobediencia, sino fue el primer pecado, perdón, no fue la desobediencia, sino que fue el orgullo en el corazón de Satanás y de Lucifer. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Allí también Isaías hace una descripción de lo que sucede en el cielo, en el corazón de Lucifer. Y vamos a leerlo allí, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Dice allí el texto bíblico: ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Mira, de igual manera, como en el libro de Ezequiel se compara lo ocurrido con Lucifer con el rey de Tiro, aquí en el capítulo 12 de Isaías se hace la comparación entre Lucifer y lo que sucedió con Nabucodonosor, con el rey de Babilonia. Y es que si recordamos un poco lo que ocurrió, Dios le reveló a Nabucodonosor que un día su reino iba a pasar, pero este rey orgulloso decidió que eso no ocurriría y mandó a construir una estatua de oro completamente y pidió que se le adorara a esa estatua como símbolo de que su reino iba a durar para siempre. Y Satanás, Lucifer, también tenía ese mismo deseo, ese mismo propósito de instaurar un reino, de crear un reino donde él fuera el único que mereciera adoración. Su corazón se llenó entonces de orgullo, se llenó de maldad y lamentablemente pues intentó, como te decía hace unos momentos, ocupar ese lugar que le pertenecía a Dios. Y vuelvo a repetir, realmente esto solamente trajo el destierro de Satanás del cielo. Esto trajo también pues consecuencias a la vida del ser humano, porque a raíz de eso también entra el pecado en el mundo, en la vida de Adán y Eva. Y realmente el orgullo nunca va a dejar cosas buenas a la vida del ser humano. Está comprobado que a Satanás actuar de esa manera no le trajo nada bueno. Y ahora yo te pregunto, entonces, ¿por qué piensa el ser humano que esa actitud puede traer algo bueno a su vida? Realmente el orgullo, incluso vamos a decirlo así, creo que no es algo que al principio Dios quería que formara parte de la vida del ser humano, porque la Biblia lo dice, que Él humilla a los orgullosos y enaltece a los que son humildes. Entonces realmente el deseo de Dios era ese, que viviéramos una vida de humildad, pero en el corazón de Satanás entró el orgullo y eso trajo consecuencias. Y debemos tener mucho cuidado, porque el orgullo también puede llegar a traer consecuencias en nuestra vida como seres humanos. El precio que él tuvo que pagar, que Lucifer tuvo que pagar, fue tener que ser desterrado, perder su posición, y pues la condena
a cuando entró el pecado a este mundo y cuando crucificó a Jesús en la cruz del Calvario, pues fue básicamente la condena de la muerte eterna para él. Y el orgullo también acarrea consecuencias a nuestra vida como seres humanos. Entonces, ser cuidadosos con eso es algo que debemos considerar y tomar mucho en cuenta. Vamos a pasar a la parte del día jueves, que es otra parte muy interesante de la lección. La parte del día jueves, la propagación de la incredulidad. Y es aquí a donde entramos ya al terreno humano, porque todo lo que estábamos viendo hace unos momentos ocurrió en el terreno celestial, ocurrió en el cielo, antes de que el pecado fuera introducido a este mundo. Cuando Dios creó este mundo, lo hizo perfecto, lo hizo como una expresión de su amor por el ser humano, y lamentablemente el pecado entró en el corazón de Lucifer, su corazón se llenó de orgullo, y es allí donde pasa la lucha del terreno celestial al terreno terrenal, al plano terrenal, aquí a nuestro mundo. Y mira, el libro de Apocalipsis lo describe de una manera muy interesante. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. En lo personal, recuerdo cuando era pequeño, me gustaba mucho leer este capítulo de Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y cuando lo leía, yo me imaginaba este versículo de una manera pues interesante. Mira, te lo voy a leer. Dice allí Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice allí el texto bíblico que hubo una guerra en el cielo. Yo te decía, cuando era pequeño yo me imaginaba esto, de esta parte de la guerra, con espadas, con escudos, pero realmente no se trató de una guerra con espadas, con escudos, con ametralladoras, con cañones. No. Fue una guerra más bien legal. Fue una guerra de argumentos, una guerra donde Satanás argumentaba que él tenía razón, que la ley de Dios no podía guardarse, que Dios era un Dios injusto, que Dios no era el único que merecía adoración, que también otras personas podían merecer adoración. Y por el otro lado estaba Dios argumentando que no, que todo lo que Satanás estaba diciendo no era real. Y estaban allí en ese conflicto, en esa guerra, tratando de demostrar Satanás su posición y Dios lo que él realmente, lo que realmente era verdad, ¿no? Entonces era básicamente esa la guerra que se estaba llevando en el cielo. No fue una guerra de espadas, de escudos, sino fue una guerra de argumentos, fue una guerra legal, donde cada uno presentaba argumentos con respecto a lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ese momento. Y en esta guerra que se desató, pues ocurrió allí en el cielo Jesús y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Y mira, esto es interesante porque hay una cita también muy importante que me gustaría compartir contigo con respecto a la lección de este día. Nos dice aquí la cita: en su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu del descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos ante los ángeles leales. Fue retenido por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y sometiese. Lamentablemente, Satanás no se arrepintió, pero oportunidades no le faltaron. Dice allí Elena G. de White en la cita que acabo de leerte del conflicto de los siglos, que él estuvo en el cielo mucho tiempo y se le dieron muchas oportunidades para arrepentirse y para retractarse de lo que estaba argumentando, de lo que estaba diciendo. Oportunidades no le faltaron a Satanás para
poder reconsiderar lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, el corazón de este ser estaba lleno de orgullo, lleno de ese deseo por el poder. Y lamentablemente, pues esto le llevó a no retractarse, a no arrepentirse e ir más allá, e ir buscar obtener eso que él deseaba, pero por la fuerza. Y eso fue un grave error para Lucifer, porque te vuelvo a repetir, no hay nadie que pueda llegar a ser igual a Dios. Y fue allí cuando entonces dice el texto bíblico que fue arrojado, ahora sí fue expulsado del cielo. Después de las oportunidades que se le dieron, fue expulsado del cielo. Y fue allí cuando lamentablemente hizo caer a nuestros primeros padres también en el pecado. Y también pues ahora lamentablemente seguimos sufriendo de las consecuencias del pecado en nuestro mundo, y Satanás sigue causando estragos en la vida del ser humano. Pero mira, es impresionante porque vemos cómo esto ocurrió, y tal vez uno pueda llegar a preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios no le puso fin desde ese momento, desde el principio? Porque volvemos a caer en la misma situación. Dios da libertad. Dios permite que cada uno de nosotros tomemos nuestras decisiones, y bueno, si la decisión de Satanás era no servirle, no adorarle, entonces Él lo permitió para que de alguna manera se comprobara, se mostrara que lo que Satanás argumentaba no era real, que lo que Satanás decía con respecto a Dios no era real, sino que Dios es un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios, como dice Moisés, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Satanás no quiso aprovechar esas bondades de Dios. Y creo que es aquí donde tenemos que pensar como seres humanos también, ¿no? Cuántas oportunidades tal vez dejamos pasar en nuestra vida, y lamentablemente un día vamos a llegar a arrepentirnos de no haber tomado decisiones como estas en nuestra vida. Y creo que es allí donde entonces firmemente tenemos que pues buscar a Dios, arrepentirnos y realmente poder así experimentar la misericordia y el perdón de Dios para nuestra vida. Y mira, pues a manera de conclusión me gustaría comentarte lo siguiente. Hay una cita muy muy bonita que me gustaría compartir contigo, que nos comparte el escritor de la lección de esta semana, y nos dice lo siguiente: desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Dios sabía, pero no le tomó por sorpresa esa situación, porque Él había hecho un plan. Y esto lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en la lección de esta semana. La verdad es que me fascina la lección de esta semana, me está gustando muchísimo, y creo que va a ser de mucha bendición también para comprender temas fundamentales que como cristianos entendemos y enseñamos. Pero no solamente eso, sino que nos ayudará a entender muchas otras cosas que suceden en nuestro mundo, ¿no? Especialmente hablando del mal como tal. Pero mira, es maravilloso saber que a pesar de que el pecado entró por un ángel, que el pecado entró por un hombre a esta tierra, también por un ser divino, también por un hombre entra la salvación a nuestro mundo y a nuestra vida. Y quisiera yo pues invitarte a eso, a que podamos aferrarnos a esa esperanza, al hecho de saber de que el mal no es para siempre. Dios lo ha permitido hasta este momento, pero no será para siempre. Un día llegará a su fin, y un día podremos disfrutar de ese mundo que Dios en su infinito amor creó para nosotros, y de esa manera pues vivir felices por la eternidad. Así que invitarte a esto, y pues invitarte también por supuesto a que no te pierdas ningún repaso de la lección de este trimestre. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición también, y comentarte que este comentario lo vamos a estar subiendo en Spotify. Por si aún no me sigues allí, puedes ir a darte una vuelta. Tenemos por allí algunos podcasts, y también estamos pues preparando material para esta plataforma, así que aprovechar para invitarte a que te des una vuelta por allá
y nos des seguir también allí y pues compartas los podcasts si es que te gustan y pues si en algún momento vas manejando en tu auto y no puedes ver el repaso de la lección, pero lo quieres escuchar, también ya podrás seguirme allí en Spotify. Así que pues después de este anuncio, invitarte para que inclinemos nuestro rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias por permitirnos empezar este nuevo trimestre y con una lección muy interesante. Una lección que nos ayudará a comprender un poco más algunas de las tragedias que vivimos como seres humanos y las razones que hay detrás de todo eso, Padre. Es una lección que nos invita a conocerte, a verte, pero desde el punto de vista correcto, que nos va a revelar muchísimo acerca de ese amor y de tu carácter, Señor. Ayúdanos a entenderlo y que de esta manera, Padre, podamos nosotros aferrarnos a tu mano poderosa y así alcanzar la salvación, Señor. Te pedimos todo esto y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.